día de hoy te enseñaré a hacer ese tipo de visualizaciones con un tono azul en menos de 10 minutos. Partiremos de un 3D bastante básico, del cual vamos a extraer las líneas, las sombras volumétricas y las sombras generales. Iniciaremos con nuestro 3D y colocaremos el estilo en blanco y negro en las líneas. Este lo exportaremos en un archivo en PDF y lo borraremos. Luego de esto, vamos a sacar las sombras volumétricas, escogiendo todas las líneas y colocando las sombras volumétricas. Haremos lo mismo y lo guardaremos en una imagen. Haremos el mismo procedimiento para sacar las sombras y lo guardaremos en una imagen. Luego, en el archivo PDF abierto, lo arrastraremos a Illustrator. Le damos en OK. Y para esto seleccionaremos todas las líneas, las uniremos en los vértices y en las esquinas y reduciremos el grosor de la línea al más delgado posible. Esto para que tenga un poco más de detalle en cada una de las líneas y no se pierda la calidad de la imagen. Abriremos un nuevo lienzo en Photoshop, le daremos un OK y seleccionaremos todas las líneas en Illustrator, las copiaremos y las pegaremos en Photoshop en un objeto inteligente. Le damos en aceptar. Luego de esto, lo que siempre hago es agruparé las líneas y le colocaré un nombre como líneas base. Luego de esto, haré este mismo procedimiento con las sombras y las sombras volumétricas arrastrándolas a mi lienzo. Al igual que las líneas base, agruparé cada una de las capas que he colocado, cada una en sombras y sombras volumétricas. Escalaré cada una de ellas como corresponde a la escala de las líneas base. En este paso hay que ser muy detallados, ya que la precisión marca una diferencia entre una visualización y otra. Por último, selecciono las tres capas y las escalo correctamente según mi lienzo, para que abarque completamente todo el lienzo y esté un poco más centrado. Luego comenzaremos a colocar cada una de las texturas. Primero seleccionaré la parte del grass que deseo y crearé una nueva capa. A esta le llamaré la capa de grass. La pintaré de un color un poco claro, un plomo claro. Y haré lo mismo con las otras capas de grasses, seleccionando y crear una capa cada una de ellas diferente. Luego estas tres capas las crearé en un grupo y nombraré este grupo grass. Luego de esto usaremos los siguientes motivos para darle un poco más de textura a nuestro grass. Para crear un motivo agarro la imagen y lo voy a abrir en Photoshop. Luego de esto me voy a la parte de ventana, motivos, para que se active esta capa de motivo. Le doy clic en crear un motivo, le doy en OK, le nombro el motivo, le doy en OK y ya tendría un motivo habilitado. Aquí ya tengo varios motivos que yo he creado y simplemente agarro un motivo, le doy clic seleccionándolo y le doy una escala correcta según lo que yo desee en mi visualización. Repetiré este mismo procedimiento para los dos grasses que tenga. Y listo, ahí tengo mis tres grasses. Y lo que les recomendaría sería reducir un poco la opacidad para que no llame mucho la atención en la visualización. Para añadir un poco más de textura, crearé una capa por encima de mis motivos y comenzaré a dibujarlas orgánicamente, según mi pulso. Esta no tiene que ser perfecta porque daré un poco de estilo como estaría dibujado a mano alzada mi visualización. Repetiré este procedimiento para cada una de las capas adicionales. En este caso, según el estilo que ustedes deseen. En mi caso, yo he decidido que sea un estilo manual. Como todo lo que hice anteriormente, agrupo cada una de estas capas y les colocaré un nombre. Luego comenzamos a colocar un poco más de texturas a lo que son ya las pistas. En este caso seleccionaré cada una de las pistas. Luego le daré un tono más oscuro ya que es la pista. Le cambio el nombre a la capa. Y haré lo mismo con la parte baja de la visualización. En este caso será un poco más clara esta parte ya que es diferenciado porque está por encima de nuestro volumen. Ambas de estas igual las agruparé y les colocaré un nombre. Ahora crearé un grupo que se llama árboles y crearé una capa nueva en este grupo. Para esto usaré algunos pinceles que ya tengo preparado y comenzaré a colocar algunos pinceles. En este caso primero voy a dar un poco espaciado, luego en dinámica de forma le daré un poco más de variación de tamaño ya que quiero que sean en diferentes tamaños. Y por último, luego comenzaré a colocar por encima. No importa si lo coloco encima de mi volumen, luego le haremos un efecto para que esté por detrás del volumen. Haré este mismo procedimiento para la siguiente capa. Selecciono el pincel, le doy dinámica de forma, que tenga un poco más de diferencia de alturas.
y comenzaré a colocarlo por encima de capa de grasa. Luego repetiré este mismo procedimiento con mi siguiente pincel. Una vez tenga terminado todos los árboles, seleccionaré mi grupo y le haré una máscara de capa. En esta máscara de capa voy a seleccionar el contorno de mi volumen, ya que quiero que este esté por delante de mis árboles. Con la herramienta trazo poligonal selecciono la parte del techo de mi volumen, que es la que tiene que estar por encima de los árboles. Una vez seleccionada esta parte donde están los árboles, simplemente agarrar un pincel genérico de un color oscuro y me colocaré en la máscara de capa y lo pintaré por encima para que esté por detrás. Y así generamos este efecto de que está por detrás del árbol. Esto le da un poco más de profundidad. Luego de esto bajar un poco la opacidad de los árboles, no tanto. Luego crear una capa y un grupo adicional que se llamará personas. Seleccionaré mi pincel de personas. Y luego, para dar una mejor escala, me acercaré a una de las partes del volumen para que tenga la noción de la escala. Luego comenzaré a colocar cada una de las personas. En este caso no quiero que se repitan, así que voy a comenzar a seleccionar más personas y más pinceles diferentes. Y para tener la escala de referencia, simplemente me acercaré a la persona que ya he colocado. Y comenzaré a colocar una de estas personas con la escala correcta que ya había marcado inicialmente con la persona que coloqué al inicio. Lo que se usa acá es no repetir las personas, así que hay que tener varios pinceles de personas. Igual todos estos pinceles los voy a dejar en el link de la descripción para que ustedes puedan descargarlo completamente gratis. Haré lo mismo, en este caso agarraré un pincel de una persona caminando, ya que quiero que se note que la parte del primer piso de este volumen es una planta libre, así que por ahí pueden pasar las personas. Y colocaré personas, en este caso, caminando en varios sentidos para que le den sentido a la ruta. En este caso, como un tip adicional, les recomiendo que tanto coloquen personas caminando y personas paradas, ya que hace ver espacios diferentes y enmarca las rutas que tomaría este espacio. Y para terminar, colocaré algunas personas más adicionales para que complementen un poco más la composición de esta imagen. Por último, al mismo procedimiento, crear una máscara de capa del grupo de personas para ponerlas por detrás de los volúmenes que están por encima. En este caso, esta parte de la persona está por delante, así que tengo que colocar una máscara de capa. Seleccionaré esta parte de acá de este pequeño perfil y lo mismo haré con las barandas. Selecciono la baranda, le doy un contorno exacto y le pongo por detrás. Así tiene un efecto de profundidad. Una vez terminado, selecciono mis grupos de sombras generales y sombras volumétricas y las colocaré por encima de todo. Prendré las capas y simplemente reduciré la opacidad de cada una de estas. Luego, ya para terminar y dar ese tono de azul, iremos a nuestra ventana de ajustes y escogeré un ajuste en mapa de degradado. Y seleccionaré el color azul que yo desee. En mi caso será un azul, más o menos por este lado de acá. Y simplemente reduciré la opacidad del efecto en un 30%. En este caso le daré un 30% para que no afecte mucho. Y ya para terminar, agruparé todas estas imágenes, todas las capas con la tecla Ctrl+Shift más Alt. Esto lo que hace es acoplar todas las imágenes. Por último me voy a mi capa de filtros de cámara RAW. En este caso hay varios filtros. Yo primero siempre le doy este efecto de granulado. Le coloco en un 45% siempre. Y luego simplemente juego un poco con los tonos. Luego comienzo a tocar cada uno de estos tonos. En este caso yo les recomiendo que ustedes toquen cada uno de estos puntos y vean cómo afecta con su visualización. En mi caso yo le voy a decir un poco más de textura y un poco más de granulado, ya que quiero que resuelta un poco más las texturas que he colocado con los motivos que hemos colocado. Por último, ya estaría terminado. Y si se dan cuenta, cuando me acerco se ve este tipo de ruido que se ve bastante interesante y resalta un poco más la visualización.
y así de rápido podemos hacer este tipo de visualizaciones bastante gráficas y de alto impacto. Recuerden que tienen todos los recursos en el link de la descripción, como el archivo en Photoshop base, los archivos en PDF y también los motivos para que puedan descargarlo completamente gratis. Gracias por ver el video.